Esta primera filmina, no la veo acá, hace una reflexión muy breve en qué estado está todo el programa de cuarta generación de concesiones, especialmente para los amigos que vienen de afuera. Estamos programando una inversión que ningún otro país de América Latina está pensando, se está imaginando en este momento, cerca de 50 billones de pesos, 25 billones, de los cuales el 70% van a ser apalancados con recursos públicos y el 30% recursos privados. Ahí, como ustedes saben, apalancadas vigencias futuras casi hasta el 2030 para este programa, de tal manera que vale la pena pues interpretar el hecho de que ya hay un compromiso fiscal para amparar este programa. Son 8.500 kilómetros de carreteras. Es bueno hacer una distinción. De esos 8.500 kilómetros de carreteras, 2.500 corresponden a vías nuevas y 5.000 son mantenimiento y rehabilitación de vías ya existentes. Hay a veces un poco como la impresión de que se trata de un paquete de carreteras nuevas. No, en realidad aquí, dentro de este paquete, solamente de 8.500 kilómetros, solamente 2.500 corresponden a vías nuevas. La ejecución de este programa se va a hacer a través de 40 proyectos de concesión. Es una concesión un poco atípica, el peajeable, por utilizar una expresión un poco gráfica que manejamos dentro de nuestro gremio, es pequeño, en razón de que las carreteras que son financiadas fundamentalmente con peaje, pues ya están concesionadas en Colombia, de tal manera que esto explica el hecho de que venga el apalancamiento con presupuesto público para este programa. Esto incluso demerita un poco el mito que ha gravitado en torno al programa de que este programa se va a hacer con inversión extranjera. No, va a haber competencia extranjera. Inversión extranjera no va a haber aquí en este programa, sino presencia de constructores extranjeros que eventualmente pues traerán unos recursos, pero seguramente volverán a salir del país una vez que ellos reciban la inyección del recurso público. A la fecha ya se han realizado el proceso de precalificación para 9 de esos proyectos y han manifestado interés 170 consorcios. Yo quería enfatizar algo que le contaba al presidente Fasecolda. De esos consorcios, todos están conformados por compañías constructoras internacionales y colombianas. No hay un solo fondo de capital, no hay un solo fondo de inversión entre los que manifestaron interés en relación a estos proyectos, más allá de la presencia de 2 fondos locales, tal vez ustedes lo conocen, el de Colpatria y el de Nexus Banca de Inversión, que tiene conexión también con el Banco de Colombia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llegaron constructores que tienen menos aversión al riesgo y no llegaron? Bueno, yo creo que tiene que ver con el panorama de riesgos sobre el cual voy a hacer unas reflexiones o voy a compartir unas reflexiones con ustedes. ¿Cuál es la novedad más importante de este programa? Al modelo de concesiones, y eso el gremio que yo presido conceptualmente ha acompañado al gobierno en esa decisión, se le hace un ajuste fundamental. La entrega de medios de pago al concesionario, llámense los peajes, las vigencias futuras, van condicionadas contra la entrega de algo por parte del concesionario. Si se tratara de un contrato de obra pública, estaríamos allá hablando de un hito de obra, contra un determinado hito de obra. Aquí la ley 1508 del 2012 estableció la figura del pago por disponibilidad del servicio. Y un decreto reglamentario de esa ley está mencionado en la filmina, el decreto 1467 del año pasado, introduce ya en términos precisos el concepto de unidad funcional mínima, representada en una inversión de capital de 175.000 salarios mínimos, que eso equivale
más o menos a 50, 53 millones de dólares. Aquí ya vienen algunas inquietudes. La primera está expresada en la primera frase que está planteada en la filmina, por la forma como se concibe la unidad funcional. La unidad funcional es la que establece la posibilidad, en la medida en que ella se complete, que el pago, el pago se le haga al concesionario, y el repago al concesionario, el repago de las obras, pues está condicionado a la gestión de los riesgos ambientales, prediales, sociales y de redes de servicios. Y hemos compartido con el gobierno preocupaciones en relación. De golpe, la expresión última de la filmina es un poco fuerte. No es que la financiación podría resultar inviable, pero podría resultar en términos de costos, etcétera, muy distinta a la financiación que podrían recibir estos proyectos en la medida en que la unidad funcional no estuviera rodeada de la rigidez que la caracteriza. O sea, el pago no se le hace al concesionario, sino una vez que se cumpla ese hito, dijéramos, por decirlo así, que marca la unidad funcional. Pero yo he dicho una expresión que a veces suena muy gráfica. Ese modelo tan rígido es un modelo más para Dinamarca que para Cundinamarca. Países distintos a esos riesgos, el ambiental, el predial, las interferencias de redes de servicios, las consultas a las comunidades, están acotados de otra manera, o no son tan frecuentes, o en algunos casos, en algunos países los asume integralmente el Estado. Entre otras cosas porque buena parte de esos riesgos están interpretados en algunos países como responsabilidad del Estado. Aquí unas ineficiencias del Estado las estamos interpretando como riesgos sistemáticamente en la tradición de estas obras en Colombia. La ejecución de los proyectos de infraestructura a través de concesiones se ven afectados por 4 obstáculos. Vuelvo y los menciono: interferencias de redes de servicios, los permisos ambientales, el tema predial y las consultas a las comunidades. Nosotros hicimos por aquí, vía César Caballero, esta encuesta reciente. César, está hecha con una muestra muy amplia de constructores. El 44% de los concesionarios considera que el principal obstáculo hoy en Colombia en la ejecución de los proyectos es la adquisición de los predios. El 31% la licencia ambiental, el 13% la interferencia de redes de servicios, el 13% el problema de las comunidades. Pero me llamó mucho la atención esta frase que está en un COMPES reciente que no ha sido suficientemente conocido, un COMPES que fue expedido hace unas 3 semanas. Miren lo que dice ese COMPES, no lo dice la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Para adelantar los trámites de licenciamiento en Colombia, se deben surtir más de 30 procesos en 7 entidades estatales en un tiempo que oscila entre los 35 y 68 meses. COMPE 3762 de hace 3 semanas. Muy bien. Más allá de estas expresiones, tanto del gremio, reflejada en una encuesta, y de lo que pueda haber dicho el COMPE sobre el alcance de esta problemática, yo quisiera leer 2 frases que surgen también del COMPES 3762. Es un COMPES que reconoce de manera franca y objetiva la preocupación recurrente de los empresarios sobre los obstáculos que afectan la ejecución, el cronograma de los proyectos de infraestructura. No resisto la tentación de leer entrecomilladas las 2 frases que sustraigo de ese COMPES. Estos trámites, los que acabo de mencionar, consisten en procesos relacionados con aprobaciones y autorizaciones para la adquisición de predios, procedimiento de consultas previas y trámites ambientales, entre otros, que inciden en los plazos de formulación y ejecución de los proyectos. Lo anterior afecta negativamente la gestión de las entidades públicas y repercute en el mejoramiento de la infraestructura del país y de la inversión en el sector minero energético.
pero esta frase siguiente es más categórica. La existencia de las dificultades mencionadas está asociada en Colombia principalmente a los siguientes aspectos. 1. La ausencia de una planeación integral desde la etapa de formulación de los proyectos. 2. Una falta de claridad en procedimientos. Y 3. Trámites que se adelantan en la estructuración y ejecución de los mismos y una falta de coordinación y gestión interinstitucional en los procesos. Reitero, no lo dice la Cámara Colombiana de la Infraestructura, lo dice un COMPES de Estado. Muy bien, pasos en la dirección correcta. El proyecto de ley que tramita el Congreso ya hizo su curso en el Senado, pasa ahora a Cámara, que trata de resolver parte de esta problemática. La parte final de la filmina hace mención de un tema que está ausente del proyecto de ley, que es el tema de las consultas previas. Temas que hemos analizado con Jorge Humberto. La consulta previa está asociada a un derecho fundamental, no se puede tramitar a través de una ley ordinaria, o sea que no está en el proyecto de ley que ya hizo tránsito en el Senado y que ahora pasa a Cámara. Está bien tratado, para yo simplificar y aprovechar mi tiempo, bien tratado el tema de redes de servicios, bien tratado, me parece que recoge la vieja teoría que además muchos funcionarios pusimos en práctica, es decir, no se detiene la obra por el hecho de que hay una interferencia de una red de servicios y después el Estado o automáticamente el Estado lo más pronto posible repite contra la empresa de servicios, etcétera, pero no hay ese lío que acabamos de vivir en uno de los tramos de Ruta del Sol, donde durante 9 meses Pacific, Rubiales y el concesionario discutieron quién pagaba la corrida de un tubo. 9 meses detenido un tramo, porque institucionalmente y jurídicamente no hay fórmulas para resolver ese problema. Está relativamente bien tratado en la ley, doctor Jorge Humberto, el tema de licencias ambientales. Le hemos sugerido al gobierno que piense en la posibilidad de que la ley sea específica y clara en el sentido de que con fase 2, un proyecto en fase 2, cuando tenga su factibilidad, sin necesidad de que tenga la fase 3, el detalle de ingeniería, pueda obtener la licencia ambiental. No sabría aclarar si esa recomendación que ha sido bien recogida por la ministra ya hace parte del texto o no, pero de alguna manera valdría la pena tenerla en cuenta. Nos preocupa en el tema predial, no está explícito en la filmina, nos preocupan, es tal vez a juicio de la Cámara, a juicio mío, el capítulo que menos tranquilidad nos da. La intención del capítulo es clara, pone al IGAC a resolver el problema y nosotros creemos que no tiene el IGAC en todo el país capacidad técnica y administrativa para determinar el daño emergente y el lucro cesante que se presenta cuando se presenta la interferencia de la adquisición de un predio para poder construir una carretera. Y, en fin, ahí hay una inquietud que vale la pena tener en cuenta. Creemos nosotros que hay que fortalecer más en este capítulo la expropiación por vía administrativa y utilizar la vía judicial, la expropiación vía judicial solamente para dirimir controversias sobre el valor del predio, pero no sobre la disponibilidad del inmueble. O sea, no está explícita la filmina en ese punto, pero son puntos que hemos conversado con el gobierno, con la ministra, y que nos parece que si se tienen en cuenta podrían mejorar el escenario o el panorama de este proyecto de ley que hace su tránsito, repito, de Senado a Cámara. Con un inconveniente, si partiéramos de la base de que a diciembre 31 este proyecto ha tenido un trámite feliz, el tema de comunidades, que sigue siendo un tema álgido, pues no tiene solución en el proyecto de ley y aparentemente pues no hay por otro lado, por otro camino, una solución de tipo normativo. De tipo normativo es un derecho fundamental, habría que consultarle a las comunidades, doctor Juan Carlos, la posibilidad de una ley estatutaria para esos efectos y
Sería una lástima que a diciembre 31 dijéramos se tramitó el resto del proyecto y se tramitó felizmente, pero quedó por fuera de este ejercicio normativo el tema de comunidades que el propio doctor Botero en algún congreso nuestro lo tocó con mucha profundidad y lo ha analizado en detalle. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos a la mano más recientemente para poder ir mirando qué suerte puede tener este programa en la medida en que no acotemos bien el tema de riesgos? La minuta del contrato ya está circulando. Algunos de ustedes, yo creo que les ha costado trabajo leerla porque son unas 4.000 y pico de páginas. Eso es insólito, pero ya yo quiero incluso compartir aquí con los propios funcionarios del gobierno algunas angustias que surgen de la lectura de la minuta del contrato. La primera está expresada en la primera frase de la filmina. El riesgo por cuenta de las demoras en la adquisición predial es asignado al privado, contrario a lo que dice el proyecto de ley de infraestructura. Nos llama la atención esa doble columna, esa contradicción entre un proyecto de ley radicado por la ministra y lo que dice sobre este particular la minuta del contrato. El segundo punto de esta filmina también es consecuente con una preocupación que surge ya de la lectura de la minuta. El riesgo por las demoras en la obtención de la licencia ambiental es asignado al privado, contrario a lo recomendado por la famosa Comisión de Infraestructura que funcionó durante muchos meses, convocada por el presidente Santos y conformada por ilustres abogados, por ilustres expertos. Ustedes recuerdan, aquí tengo el texto de la Comisión de Infraestructura, no solamente hace una referencia al riesgo ambiental, sino que advierte la necesidad de que tanto el riesgo ambiental como el riesgo predial estén totalmente resueltos y acotados a la hora de adjudicar el contrato. No solamente lo dijo la Comisión de Infraestructura, hace poco el doctor Vitrán, exministro de Obras de Chile, que fue contratado por este gobierno para asesorar a la ANI, dijo exactamente lo mismo, pero la minuta del contrato dice lo contrario. Muy bien, la minuta del contrato, en tercer lugar, sugiere equívocamente probabilidades de ocurrencia baja en los riesgos predial y ambiental, en contravía de lo que nos acaba de decir el COMPES en un parágrafo que yo les acabo de leer. Da la impresión de que quien escribió la minuta no leyó, uno, el informe de la Comisión de Infraestructura, cuyas recomendaciones aplaudimos muchos de nosotros. Dos, no leyó el proyecto de ley de la ministra. Y tres, no leyó los COMPES más recientes. Ahora, muy bien, si bien el derecho, doctores Botero y doctor Juan Carlos, reconoce la fuerza mayor como eximente de responsabilidad, la matriz la identifica como un riesgo a la fuerza mayor, cuando en realidad, a juicio de quienes estamos al frente de estas cosas hace muchos años, entendemos que en estos casos la fuerza mayor es el límite de la asunción de los riesgos. Dos reflexiones adicionales sobre la matriz de riesgo. Ya como ustedes ven, esas solo 4 preocupaciones anteriores nos ponen a pensar. ¿Por qué la minuta del contrato? ¿Por qué la matriz va en contravía de algo que ya entendíamos como una política de Estado sugerida oportunamente por la Comisión de Infraestructura, por el proyecto de ley? En análisis previos conocidos, el retorno a la inversión no se compadece con los riesgos que habría de asumir el privado. Estoy seguro que muchos clientes de ustedes ya han hecho esos números. Y más allá de que respecto a la suficiencia de los estudios no se hubiese dado el famoso diálogo competitivo, no sé si ustedes están enterados de la figura del diálogo competitivo que está incrustada en el artículo 10 de la ley de APPs, que ya fue mencionada por mí, pues
¿Valdría la pena que ese diálogo competitivo se hiciera en relación a los pliegos, la minuta y la matriz de riesgo para que estos proyectos salgan bien? ¿Qué es lo que dice o qué es lo que sugiere filosóficamente el artículo 10 de la ley de APPs? De la lista corta, ya preseleccionada de oferentes, esos oferentes están en la posibilidad legal de aportar estudios que el proyecto requiera, estudios complementarios que el proyecto requiera. Y sobra decir pues que la idea es que esos estudios puedan tener un impacto, y por eso decimos que conviene que se haga ese diálogo competitivo ahora en la minuta y en el contrato del programa de cuarta generación de concesiones. Ahora, esos estudios aportados por los oferentes de la lista corta pueden servir para determinar la probabilidad, el impacto y la forma de mitigación de los riesgos. O sea, si se da ese diálogo competitivo, estamos mejorando las previsiones técnicas, jurídicas y financieras del programa de cuarta generación de concesión. No es una figura que se inventó la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Es una figura insinuada por el gobierno y recogida por el legislador en la ley de APP, que ya lleva unos meses vigente. Sumado a estas preocupaciones que nos asaltan, a juicio de algunos de ustedes con los que hemos conversado en los últimos días, el programa Cuarta Generación de Concesiones se enfrenta a otros riesgos inherentes fundamentalmente al alcance de la inversión propuesta. Estamos hablando aquí de una inversión de 50 billones de pesos aproximadamente, unos 20.000, 25.000 millones de dólares. Repito, nunca antes un país en América Latina había adelantado un ejercicio, una inversión, tenía en mente un proyecto de infraestructura de esta dimensión. ¿Cuáles son esas 4 riesgos adicionales que algunos de ustedes nos han transmitido? Uno, primera vez en la historia que Colombia va a licitar un programa de inversión bajo la norma de asociaciones público-privadas, que apenas las está asimilando el mercado. Segundo, primera vez que los pagos del Estado se harán por nivel de servicio, primera vez. Yo tal vez no aclaré que la unidad funcional mínima equivale a 53 millones de dólares, pero algunas de las vías previstas en el programa tienen unidades funcionales hasta de 1.000 millones de dólares. Pregúntense ustedes si está garantizado el hecho de que mientras se hace la inversión para que pase la primera tractomula por encima de esa unidad funcional, no se habrán activado ya los riesgos que tradicionalmente se activan cada 10, cada 8, cada 12, cada 13 kilómetros. Una unidad funcional mínima en Colombia, en un territorio plano, son unos 30, 40 kilómetros. No sé si ustedes se han puesto a mirar lo que ha pasado con Ruta del Sol. Cada 7, cada 8 kilómetros se presentan dificultades prediales, ambientales, permisos de comunidades y interferencias de redes de servicios, hasta el punto de que los 3 tramos de Ruta del Sol están en algunos kilómetros parados por ese tipo de problemas. Miren ustedes la relación que hacemos entonces, no solamente entre el hecho de que mientras no se flexibilice la unidad funcional, no se le paga al concesionario, sino los líos que se pueden presentar desde el punto de vista de la financiación de la concesión. Segundo aspecto nuevo, tercero, en años recientes no se había licitado proyectos que involucren inversiones tan altas, lo hemos reiterado. Y por último, varias de las empresas extranjeras que han manifestado interés nunca han ejecutado proyectos en Colombia. Termino entonces por donde comencé. Cuando uno mira quién llegó a manifestar interés, descubre evidentemente que están las mejores firmas constructoras del mundo asociadas con colombianos, las mejores firmas constructoras colombianas, pero yo me preguntaba al principio por qué no llegaron los fondos. Incluso
cuando, ustedes recuerdan, cuando se establecieron los requisitos para precalificar, la expectativa que tenía el gobierno legítima, yo no la estoy cuestionando, era que llegaran los fondos de inversión, los fondos de capital. Incluso no se incluyó como requisito habilitante para precalificar la experiencia técnica. Lo que se incluía como requisito habilitante era la experiencia financiera, la experiencia en estructuración y la experiencia jurídica, un poco con la idea expresada por el gobierno cuando recorrió el mundo invitando a esos fondos. ¿Por qué los fondos no llegan? Porque el panorama de riesgo no les permite que el negocio les cierre. ¿Por qué sí llegan los constructores? Porque el constructor no le tiene, como sí le tiene aversión el fondo a ese tipo de riesgos. Ahora, el país, y permítanme que termine con esta expresión, tiene que entender que estos riesgos, el riesgo predial, como lo sugiere la Comisión de Infraestructura, el riesgo ambiental, el riesgo de interferencias de redes y los riesgos que surgen de todo este lío de las consultas a las comunidades, son ineficiencias del Estado, o son responsabilidad del Estado. Nosotros entendemos que en un contrato de concesión hay una serie de riesgos que por supuesto debe asumir el concesionario, si no, no sería un contrato de concesión. El riesgo financiero, el riesgo en cambios regulatorios, el riesgo por cambio en el precio de los insumos, el riesgo comercial, el riesgo por mayores cantidades de obras no exigidas, en fin, pero estos riesgos los sigue interpretando el país, o estas ineficiencias del Estado, como lo interpreta la Comisión de Infraestructura, lo sigue interpretando el país como unos riesgos que hay que poner en cabeza el particular. Entonces, la reflexión, doctor Botero y queridos aseguradores, es hasta dónde aquí tenemos que apostar a que este esfuerzo, un esfuerzo de esta magnitud, pues se realice, pero que seamos capaces de acotar de otra manera el mapa de riesgos para que se realice bien. Yo le decía ahora a algunos de ustedes acá afuera, que me decía, pero es que estamos muy angustiados porque estas cosas no arrancan. No. Yo creo que ahí hay una apreciación equivocada. El país debe preocuparse menos porque las obras arranquen mañana, porque se liciten y se contraten mañana. El país tiene que ocuparse más bien de otro tipo de preocupación, de que se ejecuten bien. El afán que tiene el país, el tiempo que nos hemos tomado en ordenar la casa, deberíamos utilizarlo en prepararnos no para licitar y contratar, sino para ejecutar bien. Cuando uno mira la historia de las carreteras en Colombia hacia atrás, han sido un rosario de problemas precisamente porque el tema de riesgos no se acotó como ha debido acotarse y como lo sugiere la ley y como lo sugiere la Comisión de Infraestructura, pero como no lo sugiere la minuta del contrato que ya conocemos algunos. Muchas gracias.